¿Qué precio tiene tu salud? Sean bienvenidos a su programa de Santo Domingo Care. Hoy estamos el doctor Luis Oscar Báez Acosta, la doctora Kathleen de la Rosa y un peso pesado, el doctor Romy Pujols, pediatra, emergenciólogo, que nos acompañará para tocar temas de interés en el campo de las emergencias médicas pediátricas, sobre todo temas que tienen un carácter muy científico, en lo que tiene que ver con vacunas, con intervención en emergencias, con el sistema de salud pública. Yo soy su servidor, el doctor Barry Bigay. ¿Cómo se siente, doctor? Muchas gracias. Todo bien, gracias. Para nosotros es un placer tenerlos acá. Primero quisiéramos comenzar preguntándole cuál es el campo de intervención de un médico especialista en emergencias pediátricas, ¿no? Porque evidentemente en los adultos sabemos cuáles son aquellas emergencias que más atañan a la población dominicana, como los accidentes de tránsito, temas traumatológicos, pero a un niño, ¿qué ocurre con los niños de la República Dominicana? Mira, muy interesante la pregunta. Realmente el médico pediatra emergenciólogo es una especialidad básicamente nueva. Ahora alrededor de 23 pediatras emergenciólogos hay en el país. La idea de eso es mejorar la calidad de la atención de las emergencias pediátricas. A nivel general, estamos distribuidos en el país, estamos en la región este, en el sur, hay en la región del Cibao también, en Santo Domingo hay un gran grupo de pediatras emergenciólogos y la idea básicamente eso es mejorar la atención. Usted sabe que la emergencia de manera general, mucha gente no sabe, el que va a la emergencia va con desesperación. Entonces, el especialista en emergencia te sabe clasificar un triaje, por ejemplo, te atiende el paciente crítico, hay, por ejemplo, un pediatra, sin menospreciar, un pediatra general. Sí, porque esto lo hacían los pediatras generales y al mismo tiempo los pediatras neonatólogos, que son al mismo tiempo intensivistas neonatales. Pero ahora esta nueva especialidad viene a cubrir un panorama, el verdadero panorama que debería ser las emergencias, ¿no? Sí, mira, básicamente porque el pediatra, yo soy pediatra y soy pediatra emergenciólogo, tengo la subespecialidad en emergencia. El pediatra puede estar en la emergencia, pero hay condiciones críticas que tú necesitas un especialista o un subespecialista. Por ejemplo, un paciente que tenga algún derrame pleural, por ponerte un ejemplo. Antes se esperaba el cirujano para la colocación de un tubo de pecho. Tú puedes manejar, el pediatra emergenciólogo está capacitado para colocar de manera inmediata un tubo de pecho. Eso por ponerte un ejemplo. No todos los pediatras están capacitados para una intubación en secuencia rápida, una intubación endotraqueal en secuencia rápida. Hacer procedimientos que antes no se hacía esperando otra especialidad, el pediatra emergenciólogo te puede ayudar. Yo estoy ahí, por ejemplo, y llega ese paciente en condición crítica, sobre todo, y trabajamos con el paciente de manera inmediata. Okay. Doctor, de verdad que algo que vemos en la sociedad dominicana es el huye-huye. Cuando el niño se le enferma, están en la casa, pasa algo, o no necesariamente algo traumatológico, pero el niño no está bien. Y entonces ahí es que acuden al médico, y específicamente a la emergencia. Pues el niño tiene un dolor insoportable. Exacto, ya esperan el último momento. El dominicano es así. Sí, es un tema cultural. Por naturaleza antropológica. No, yo no digo que sea el dominicano, o sea, el ser humano es así. Realmente, tú vas a otro país y generalmente tú vas a ver son las mismas emergencias. Incluso hablamos mucho del sistema de salud dominicano, pero tú comparas. Cuando comparamos a veces el sistema de salud dominicano, lo comparamos con Estados Unidos, con países de primer mundo, como dicen nosotros, claro, que todavía estamos en desarrollo. Vamos a compararlo con países iguales, por ejemplo. Pero con relación a lo que tú dices, yo diría que es el ser humano. El tema con las emergencias. La emergencia es algo que te ocurre de manera inmediata y debe ser resuelta de manera inmediata. Pero igual en esa inmediatez hay un tiempo. Tú tienes una clasificación de la emergencia, que es lo que conocemos como triaje o triage. Entonces, en esa clasificación de la emergencia, te da un tiempo establecido. Tú lo clasificas, nosotros generalmente lo clasificamos por numeración o por color, incluso. Entonces, tiene un tiempo establecido y en ese tiempo tú vas a decir, te puedo atender a ti primero, a ti segundo, a ti tercero, por ponerte un ejemplo. O sea, que no es un orden, las emergencias no es por orden de llegada. Una pregunta, doctor, y para darle ciertas recomendaciones a los padres,
cuándo ellos deben de considerar que es una emergencia y que no se puede perder tiempo, que hay que llegar justo corriendo a la emergencia? Bueno, primero eso va a depender de la patología que sea. Lo primero es que si tú ves que compromete la vida del paciente, eso es una emergencia, tú vas a llegar. En la emergencia, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que utilizamos mucho, que es el triángulo de evaluación pediátrica. En el triángulo de evaluación pediátrica nosotros valoramos tres caras El de ese ABC. triángulo. Antes del ABC. Antes Incluso del ABC. antes del ABC está el triángulo de evaluación pediátrica. Son 3 caras. Tú vas a ver la circulación, vas a ver la respiración y el estado neurológico del paciente. Si una de esas 3 caras está alterado, entonces es un paciente que tú debes atender porque aunque sea una, te va a comprometer la otra. Si es la parte respiratoria, te puede comprometer la parte neurológica o la parte circulatoria y así. Entonces, con relación a eso que tú dices, todo que vea que comprometa la vida del paciente, eso es una emergencia. Tienes que acudir a... ¿Y cuáles son las causas más frecuentes por las cuales acuden los padres con sus niños en la República Dominicana a una emergencia? Me imagino que en la población adulta es por dolor o por algún trauma, pero los niños, ¿qué ocurre? Eso es por temporada también. Hay emergencias que tal vez en una época del año tú ves más. Hay otras que tú tal vez no veas en un tiempo. Pero, por ejemplo, siempre van a la emergencia, siempre llega a la emergencia. El primer síntoma que te aparece es la fiebre. El paciente llega con historia de fiebre, vómitos, diarrea, dificultad respiratoria. Esas son como las emergencias que van más frecuentes allá. Pero puede ser traumatismo, puede ser ingesta cáustica, ingesta de cuerpo extraño. Hay muchísimas. Las emergencias, lo bueno de la emergencia es que ve todo. O sea, la emergencia como tal es la entrada del hospital, es la puerta, la Doctor, cara del hospital. Disculpe que lo interrumpa, pero con eso yo quería preguntar. ¿Usted siente que aquí en República Dominicana se está reemplazando la consulta pediátrica con la emergencia pediátrica? No, para nada. Es que cada cosa tiene su lugar. La consulta es un seguimiento a lo que tenga el paciente. ¿Y falta esa educación aquí? De que los padres sepan la diferencia, que no tienen que esperar. Sí, hay un tema con eso realmente. Sí, hay pacientes que llegan a la emergencia con patologías que son realmente consultas, que se pueden ver en una consulta fácilmente. Y a veces son incluso hasta los pacientes más incómodos, que llegan y quieren que te atiendan de una vez. Sí, entonces te llegan a la emergencia. Hace un momento hablábamos de que somos un país, digamos que en vías de desarrollo, lo que tiene que ver con salud. De hecho, lo hemos hablado en otros programas donde hemos hecho hincapié en la necesidad imperiosa que se necesita de actualizar la batería diagnóstica, los equipamientos, que debe ser una actualización constante. ¿Está preparada desde su punto de vista la República Dominicana para atender las emergencias que demanda nuestra sociedad? Sobre todo, no me refiero a los grandes hospitales, sino a estas comunidades rurales y hospitales de ciudad pequeña, que muchas veces lo que tienen es una unidad de atención primaria y allí tienen quizás muy pocas herramientas para atender a los pacientes y tienen que referir normalmente a los grandes hospitales que normalmente se encuentran en la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Mira, sin politizar, nada de política, pero hay que reconocer que la salud en la República Dominicana ha ido mejorando, independientemente. Si nos vamos, qué sé yo, 10, 20 años atrás, y tú comparas, la salud realmente ha ido mejorando. Igual tenemos oportunidades de mejora, hay mucha deficiencia, no voy a decir que no, hay mucha deficiencia, pero la estructura de salud en general es igual en todos los países. Por ejemplo, tú tienes una unidad de atención primaria, que es la primera línea que tú debes acudir y tienes hasta llegar a un hospital de tercer nivel. ¿Qué pasa? Influyen muchísimos factores, incluso hasta la educación. Hay personas que van, por el Prúrico, por ejemplo, que te llevan a un hospital de tercer nivel, donde el hospital de tercer nivel debe ser un hospital que tú veas pacientes críticos, generalmente pacientes con condiciones crónicas. Entonces te llega un Prúrico a esa emergencia y se saturan los hospitales de tercer nivel. Y a veces las unidades de atención primaria están vacías. Entonces, de manera general, yo siento que sí hemos avanzado. Tú puedes fácilmente... a veces... Están todos los medicamentos para atender una emergencia pediátrica en un hospital de segundo nivel, por ejemplo, de una ciudad, qué sé yo, como Cabrera, por ejemplo. No, si te digo que sí, realmente yo estoy siendo hipócrita o algo, obviamente tenemos muchísima deficiencia, tenemos mucha oportunidad. O sea, que hay que intervenir. Yo siento que ese es el miedo del padre o la mamá dominicana, que siente que no están capacitados en un centro como ese para atender a su hijo, que es lo que más aman, ¿verdad? Y que influyen muchísimos factores, porque influye hasta el personal.
médico, a veces no hay un personal en Cabrera, por ejemplo, por ponerte un lugar específico. Pero tal vez tú tengas la infraestructura, Claro. pero te falta el profesional. Es Eso lo, te es lo iba- que pasa en la educación. Tenemos 1.500 escuelas vacías, abandonadas, y tenemos entonces una demanda de estudiantes que Correcto. requiere los servicios de educación Ujú, y no se pueden abrir las escuelas porque faltan detalles de temas de infraestructura. ujú, Pero yo sé que tenemos hospitales, tenemos médicos de muy buen calibre, con reputación nacional e internacional, ujú. y que estamos en trabajo de lo que tiene que ver con la adecuación de los equipamientos, de lo que tiene que ver con el sistema sanitario. Pero a mí me preocupa que, por ejemplo, en República Dominicana no haya una coordinación en lo que tiene que ver con el sistema de salud desde la historia clínica única y unificada, Ujú. de manera que un niño que fue ingresado por un tema que duró, una fiebre que duró 7 días ingresados, que probablemente fue un dengue, en un hospital de segundo nivel, entonces es llevado grave a un hospital de tercer nivel ya para tratar un tema de cuidados intensivos. Entonces me preocupa en ese sentido de que no tengamos una mancomunidad de lo que tiene que ver con la historia clínica. O sea, ¿cómo resuelven esto ustedes desde la comunicación en la emergencia hasta, porque sabemos que es una nueva especialidad, hasta llegar hasta, digamos, la unidad de cuidados intensivos? Mira qué pasa en ese sentido que tú mencionas. A eso va. Se supone que tú tienes la unidad de atención primaria, que están en lugares específicos, y tú tienes luego regionales, ¿no? ¿Verdad? Tienes municipales, tienes regionales, o provinciales, perdón, antes de las regionales. ¿Qué pasa? Una persona de Barahona llega a Santo Domingo porque entiende que tal vez el hospital de tercer nivel de allá no le suple su necesidad en su enfermedad, por ejemplo. Entonces, tú te pones en el hospital de tercer nivel de Santo Domingo, como le dije, tan sobrepoblado, tan en capacidad. Entonces, es un tema ya hasta de informática, o sea, crear un archivo único a cada paciente, y sobre todo un paciente que se traslada de un lugar a otro, es muy difícil. Se están haciendo mucho realmente. Por ejemplo, el Hospital Hugo Mendoza veo que lanzó Sí, ya algo es, de es digital la historia clínica digital, allí. historia clínica, y veo que es un archivo único. Pero, por ejemplo, ese mismo paciente que tiene ese archivo único ahí, se puede trasladar, por ejemplo, al Robert Reed. Nosotros no tenemos ese archivo de ese paciente. Se queda en Lugo, pero entonces el paciente no sigue. Entonces hay que solicitar el récord a través de Ujú. ¿Tú departamentos entiendes? administrativos. Es Es un un tema tema. que tiene que, es por paso y debe de ir. Y como te digo, yo siento que hemos avanzado en muchas cosas y todavía nos falta muchísimas cosas por avanzar, pero paso a paso yo creo que se puede lograr esa parte. Cuando un Creo que niño sí. toma sosa cáustica o un material quelante, un agente con bajo Corrosivo. pH, corrosivo, Ujú. ¿qué es lo primero que debería hacer un padre? Mira, lo primero es que a veces es una confusión. El pH bajo, el pH alto es más corrosivo. ¿Sabes? A veces tiene un pH alto, pero te entiendo la pregunta. Eso va a depender del medicamento o del producto que ingiera. Lo primero que tú tienes que hacer, no darle nada porque mucha gente a veces tenemos la cultura que darle leche, que hacerlo vomitar, muchísimas cosas, ¿te entiendes? Entonces no darle nada. Llevarlo al centro de salud es una emergencia. Eso sí, tú lo llevas al centro de salud de manera inmediata. Que es muy frecuente esto, darle leche a los niños cuando Sí, Sí. algo, o lo sobre todo induces al vómito, que al no vómito, está bien, porque si es un Ujú. paciente que te va a quemar la dos vía digestiva, veces. lo está Sí. quemando 2 veces la vía digestiva. Entonces tú lo llevas al centro de salud más cercano. Es lo que te digo, ahí llega, por ejemplo, la emergencia, y en la emergencia el personal de salud que está capacitado va a saber lo que hacer. Si hay que colocar alguna sonda, si hay que colocar un protector gástrico o carbón activado que se utiliza para evitar la absorción, porque tú tienes que ver los síntomas o las consecuencias que te tiene que te va a traer ese producto. Generalmente nosotros cuando llega ese paciente con ese producto, lo que hacemos es que pedimos El al antídoto. familiar, pedimos la El composición. frasco. Ok. La composición para saber qué, porque a veces llegan, que ingirió X producto, y cuando tú ves su pH, un pH neutro, o tal vez los síntomas no son tanto la quemadura, sino síntomas de la absorción que te puede llegar a complicaciones neurológicas, y ya tú sabes cómo manejar esa parte. Claro que sí, sobre todo recomendarle a los papás
que estos detergentes, estas sustancias cáusticas, por favor estén bajo llave, que estén en una despensa alta, que el niño no tenga acceso a ella, porque como mencionaba el doctor, hay accidentes que se dan por temporada y ahora mismo los niños están en casa más que la escuela. Si están en la escuela porque están en un campamento, en alguna actividad de verano, pero lo ideal es que toda sustancia cáustica, todo producto químico, que medicamentos y demás, esto esté lo más fuera del alcance posible de los niños, Doc. Claro, mira, ahora en vacaciones sube mucho la ingesta de sustancias cáusticas o de productos corrosivos, ya sea productos tóxicos que hay en la casa. Entonces siempre, nosotros nos mantenemos siempre como informando. Ahora como se creó el capítulo de emergencias pediátricas, tratamos de hacer como tipo cápsulas y eso, que le llegue a la población, de que ellos vean qué hacer. Como usted bien dice, los productos en la casa no deben de estar al alcance de los niños. Hay productos que yo entiendo que son hasta innecesarios en la casa, que a veces llegan y no sé por qué. Los productos tienen algunas características que son llamativas para los niños. Por ejemplo, primero lo colocan en un envase de refresco, por ejemplo, un producto rojo. Un cloro. Eso es muy cultural. de En un envase de Coca-Cola o de una botella, como sea. Eso es muy del Y lo dominicano. ponen al alcance. Hay gente que mete producto a la nevera. Entonces, Sí. el Wow. niño va y lo toma. O sea, el niño curioso, sobre todo el niño que está en crecimiento, y es parte normal de su desarrollo, la curiosidad. A veces el niño tiene una etapa que todo es a la boca. Entonces, eso pasa. Y no solamente pasa con productos, pasa con objetos. Generalmente hay mucha ingesta de cuerpo extraño. Lo que se recomienda es que si tú le vas a regalar un objeto o un juguete a un niño, que sea más grande que la boca. El niño si se lo Y sobre lleva a la todo, boca. Doc, saber que cuando los papás van a la juguetería, todo juguete dice la edad que le Correcto. corresponde ese juguete al niño. Correcto. Entonces eso hay que leerlo. Es como usted menciona, no puedes regalarle un llavero a un chiquito de 2 años. Un Por- pito, un pito que me han llegado pacientes a la emergencia con el pito y tú lo oyes. Las Globos monedas. que se pueden también a la hora de soplarlos, Sí, ¿verdad? Que pueden aspirarse. Sí, eso es así. Eso es así. Doctor, y desde el punto de vista de la temporada en la que estamos, ¿qué mensaje usted podría darle a los padres debido a que estamos en las vacaciones no escolares y esto da el traste con que el niño está más expuesto dentro del hogar, muy probablemente a estos factores de riesgo? O sea, ¿qué consejo podría usted darle a los padres para implementar desde su hogar? De manera que el niño no se sienta solamente en el campamento con otros niños que normalmente se enferman, me imagino, de síntomas gripales, pero que también sirva para prevenir en el hogar. Mira, lo bueno de las vacaciones es que tú tienes tiempo de estar con tu niño. Y eso es un momento como que tú tienes que aprovechar para abordar, para estar con él ahí. No solamente en la casa, tú haces actividades al aire libre. Tú puedes ver, por ejemplo, llegan momentos que tú quieres, el niño le gusta volar chichigua. Yo no condeno las chichiguas. A mí particularmente no me gustan, pero yo no condeno. El problema es pero cuando se hace en el techo de la ese casa. es el punto, porque tú puedes tener, tú llevas un niño a un parque donde no hay tendido eléctrico, donde no hay una altura que el niño corra riesgo, y tú lo pones a volar su chichigua, que vuele su chichigua. Si tú vas, por ejemplo, a la playa, a la piscina, vigila a ese niño. Tiene que estar bajo una supervisión de un adulto responsable. Yo recomiendo siempre que a los niños lo pongan en clase de natación. Siempre. El niño de que tenga la capacidad, te lo pone en clase de natación. Usted va a la piscina, eso no quiere decir que se va a descuidar, pero usted va más confiado y vigilando siempre al niño. En la casa, los productos de la casa, hay que tener mucho cuidado dónde se almacenan, en qué envase se almacenan, si están al alcance de los niños. Y así hay muchísimas recomendaciones que se pueden hacer en verano, sobre todo que el niño está en la casa. Llegan mucho, para esta época, aparte de las intoxicaciones, llegan muchos niños que llegan con temas familiares también, que eso hay que incluirlo, temas psicológicos, se quedan en la casa y llega como ese roce, como tú estás acostumbrado. Esa fricción. Esa fricción, tú estás acostumbrado a que el niño en la mañana está en el colegio, pero de repente en la casa está en Y vacaciones. se pierde la libertad. Entonces ya tú lo quieres ver haciendo algo, tú lo quieres ver fregando, tú lo quieres ver, entonces llegan esos, entonces también aumenta. Ahora mismo hay una alta incidencia en intento autolítico, sobre todo en adolescentes de 14 a 17 años, femeninas sobre todo,
¿Qué es autolítico, doctor? Bueno, no sé si se puede mencionar, pero pacientes que atentan con su Contra su propia vida. vida. Wow. Entonces, y hay muchos. Hay muchos, están llegando muchos a la emergencia, ya sea con ingesta de una sustancia que puede ser perjudicial o tóxica, o puede ser con autolesiones. Esto podría estar relacionado, ya que es un tema bastante interesante y es bueno tocarlo desde el punto de vista de la prevención. Esto podría estar relacionado con la sociedad actual, con la volatilidad que tiene el mundo respecto a los temas sociales, respecto al bullying, al acoso, que esto ha incrementado bastante. Sí, Antes era algo normal, de hecho, en las escuelas, pero ahora se ha convertido en una especie de manicomio con lo que tiene que ver con retos, con los challenges, con lo que tiene que ver con todo lo las viral, redes sociales, las redes sociales. este mundo de las redes sociales que ha viralizado tanta violencia y sobre todo ha normalizado Eso te iba a decir. la violencia social, ¿no? Ha normalizado. Las redes sociales realmente han sido un arma de doble filo, han normalizado muchas cosas que vienen en perjuicio, ¿verdad? Para la comunidad en general, no solamente el paciente pediátrico. Hay muchos adultos que tú ves haciendo cosas que tú dices, bueno, pero esto no está bien, pero si otro lo hace, yo lo voy a hacer. Entonces, en el caso de los niños, si ellos, como están mucho tiempo viendo redes sociales, entonces tienden a ser influenciados. Usted, doctor, disculpe, doctor, ¿usted ha visto de estos casos personalmente dentro de su consulta? Sí. Retos, sí, Charlan, que han llegado. Y en República Dominicana. Sí. Wow, Sí, increíble. sí. Está llegando. Sí. A mí me ha pasado, recuerden que me toca mucho el tema de los trastornos del neurodesarrollo y ese punto que mencionó el doctor, los adolescentes están ahora mismo sufriendo un declive psicoemocional muy fuerte y da mucho dolor que te llegue a la consulta y que el papá vaya a la consulta ya porque no sabe cómo manejar una situación y te da el antecedente de que ya el niño ha intentado en varias ocasiones cometer alguna agresión hacia sí mismo. Entonces, algo que queremos recomendarle es que hay que hablar con los niños. Necesitamos saber a qué se exponen, qué videojuegos están jugando, qué están leyendo, qué están revisando, porque todo está en las redes, todo está en el internet, como uno dice. Sí. Entonces, intento de algo, solamente hay que buscarlo, porque ya está escrito. Entonces, de verdad, doctor, que duele mucho encontrarse con eso en el día tras día. Yo te puedo decir que yo diario en la emergencia, por lo menos un intento autolítico veo. Wow. Diario, por Entonces lo menos. Estamos hablando de un problema de salud pública que debe ser intervenido. Instamos a las autoridades a que tomen una consideración especial para, yo creo, en la Pucamaima creo un observatorio de salud mental. Yo creo que esto debería replicarse en todas las universidades. Definitivamente. Y no solamente con la salud mental, sino con muchas enfermedades humanas, incluyendo crónicas, transmisibles y no transmisibles. Definitivamente. Sobre todo porque la vigilancia en salud o la prevención no puede ser un ejercicio único del Estado. Tiene que ser un ejercicio de todo, donde todos seamos parte de esa sinergia, ¿no? Ese SYNGAP generacional, ese cambio generacional. Y luego la pregunta que es interesante, doctor, en ese mismo orden de ideas, ¿los niños, los adolescentes, son humanos pequeños o son individuos con una autonomía especial que necesitan una intervención especial en un sistema que debe adaptarse a ellos? Total, mira, el paciente pediátrico es totalmente diferente a un paciente adulto, totalmente diferente. Incluso por eso sale la pediatría, porque entonces tú como médico de adulto, lo recomendable no es que tú atiendas o que trates a un paciente pediátrico porque tú estás acostumbrado a una serie de patologías que la fisiopatología de esa misma enfermedad va a ser diferente. Puede ser la misma enfermedad, pero la fisiopatología de esa se comporta diferente en el niño. Cada paciente es individual, pero el paciente pediátrico es totalmente diferente. El tratamiento también. El tratamiento dosis. va a variar. Incluso hasta las patologías pueden ser diferentes dentro de sí mismo. Por ponerte un ejemplo, una amigdalitis común, súper común. En niños el 90% de las amigdalitis son virales, son de causas virales. En adultos son bacterianas. Entonces, generalmente tiende el que no sabe, generalmente trata a una amigdalitis con un antibiótico. Como tú debes de manejarlo con manera sintomática. ¿Y usted qué hace? No sé si se presenta el caso, pero en emergencias, con la presión de los padres,
a que mediquen a su hijo con antibióticos, porque antibiótico es lo que le va a sanar esa amigdalitis, por ejemplo. No, ¿Qué yo creo presión que usted siente? La parte de la pediatría que a mucha gente no le gusta es que tú trabajas con el niño y trabajas con los familiares. Sí, sí. Eso es que mucha gente me ha dicho, mis Un internos, médico por de ejemplo, familia. Claro. mis internos me dicen así, no, a mí me gusta la pediatría, pero bregar con los papás como que no. Entonces, realmente sí, si tú quieres ser pediatra, lo tienes que aprender a trabajar con el niño, pero también tienes que trabajar con el entorno Y no del solo con papá y mamá, con la abuela. con la el Tía, entorno, exactamente, es con el sí, entorno, todo es el todo. mundo, Yo creo Porque a que- veces que influye mucho la abuela, por Claro. ejemplo, porque crió a la mamá así, entonces ahora hay algo Y ella usó tal diferente, cosa. usó y tal entonces, cosa. sí, No, sí. y que el niño en sí Entonces- mismo es un misterio, porque el niño no habla, el niño cuando no habla es un misterio, Sí. entonces él no te puede decir, me duele Ahí- aquí, me duele Ahí allá. Claro, está, claro. ahí está la Tiene que el ciencia médico- de la pediatría. Tiene que el médico Porque es muy comunicar. fácil. Descifrar los códigos de los Descifrar los niños. Es muy lo que fácil que tiene venga hacer. el adulto y me diga, ay, me duele el hombro. Cuando te llegue el niño llorando, que tú dices que el niño no habla, y tú dices, bueno, pero tú tienes que pensar, tú tienes que decir, Claro. bueno, puede ser esto, causas más comunes son esto y esto, lo voy a tratar así, y tú vas a ver que sí. Pero con relación a lo que tú dices, hay que tener mucha paciencia, hay que explicarle. Uno no puede cansar de explicarle a los papás por qué sí, por qué no. ¿Por qué tú usas esto? ¿Por qué tú no usas esto? O porque si tú usas esto, ¿qué puede pasar? Me imagino en que el vienen caso- con muchas preguntas ellos. Sí, y hay que tener paciencia y explicarle a los papás y decirle, mira, es así. En mi caso he tenido buena aceptación en el sentido de que si tú sabes cómo explicarle, si tú tienes la paciencia, porque tu lenguaje influye muchísimo, tu reacción va a influir muchísimo. No es lo mismo. A veces pasa que, por ejemplo, llega y yo le doy la charla de que, mira, es viral, no necesita antibiótico, generalmente eso en 7 días va a ir mejorando a partir de los 3 días y 7 días. Claro. Pero el papá se queda con como que, no. Al 5.º día, al 6.º día va a donde otro que le pone antibiótico. O van a la Ya. farmacia y lo O van a la compran farmacia y ellos lo mismos, compran. sí. ¿Y qué pasa? Que ya la fase ya pasó. Ya Y se mejora, sanó. pero fue el antibiótico que lo sanó. Claro. ¿Te entiendes? Entonces, eso tiende a pasar. Tú tienes que explicarle incluso hasta cuál es la evolución natural de la enfermedad. Tú le dices, mira, eso se comporta así, te va a seguir haciendo fiebre, pero se maneja de manera asintomática, vamos a darle el Doctor, antipirético y eso. una pregunta que nos falta en este programa, que son las terapias alternativas. Le hacemos a todos los médicos. ¿Qué usted opina de los médicos funcionales del hogar, de la receta secreta de la abuela, de ese, ¿cómo se diría, doctor Báez? De ese ungüento mágico sanador. El té de ¿cómo moringa. Sí, cómo nos ayuda a mejorar el estado de salud de los bebés. Ya lo hemos hablado en adultos, sobre todo en Sí. psiquiatría, incluso. Que juran por esos tratamientos. juran, sí. son milagrosos. Que nos criamos con eso. Que nos criamos ¿Tú con entiendes? Sí. Bueno, ¿qué te digo? Es un tema cultural. Tú no puedes tampoco querer arrancar de raíz ese, ¿cómo te digo? Ese conocimiento empírico que tienen las abuelas. Los remedios. De los remedios y eso. Pero en el caso, mira, te voy a poner el ejemplo, un paciente que llega con dificultad respiratoria, que tiene broncoespasmo, que te llega, que la abuela o la mamá Le dio ajo con... ¿no? Y le pone Y le mentol, con mentol. Llega con bronquina, mentol, doctor. que llega con Sí. bronquina en la cabeza, en el pecho, en los pies. Y tú dices, Y cebo de Flandes. Cebo de también. Flandes. Flandes. Entonces, que son cosas que tú ves que son irritables, que tú dices, esto me está empeorando Empeorando el cuadro, el sí. broncoespasmo. Entonces, ahí es el momento que tú entres y le explicas sin, ¿cómo te digo? Sin, menoscabar el... Exacto, sin tú como... Tú tratas de que ellos entren en razón sin tú... No te sé decir la palabra, ¿cómo te lo digo? Sin desacreditar o Sin desprestigiar el desprestigiar. tratamiento. El De los tratamiento Claro, Y especialistas. lo, Tiene y que lo buscar que la llegan forma. con la pulserita de alcanfor. Exacto, lo que llegan esa pulsera de alcanfor. ¿Sabes el tóxico broncoespasmo que es. lo tóxico que es el alcanfor? Entonces tú tienes que explicárselo. Muchos entienden, muchos entienden. Hay otros que tienen su cultura muy arraigada y dicen, no, pero yo crié a mi hija y a mi hija no le pasó nada y yo le ponía eso y se mejoraba. Entonces hay que explicarle bien. Doctor, esa siguiendo esa misma línea de bregando con los familiares, los padres, sus ideologías, sus ancestros. sus ancestros, ahora se ha vuelto muy viral el tema de las vacunas y el no vacunar a sus hijos. ¿Qué usted tiene que decir acerca de eso? Bueno, yo como pediatra, siempre mi discurso va a ser: las vacunas salvan vidas. Siempre.
siempre. ¿Qué vacunas Porque- debe recibir un bebé en las primeras etapas de vida? O sea, ¿cuáles sí, cuáles no? ¿Cuál es el esquema? No, hay un ¿Cuáles son esquema, opcionales? ¿Cuáles son...? Mira, hay un esquema de vacunación que está planteado, o sea, se hace por países o regiones, tiene cada país o región tiene su esquema de vacunación de acuerdo a las enfermedades prevenibles que son más comunes en cada región. Por ejemplo, nosotros tenemos un esquema de vacunación que está avalado por el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, y ahí te va diciendo el tipo de vacuna o la vacuna que van a necesitar de acuerdo a la edad que vaya a tener el paciente. Con relación a eso que tú dices, yo como te digo, siempre voy a hacer pro vacuna, porque las vacunas siempre van a salvar vidas. La intención de la vacuna es evitar la enfermedad o evitar las complicaciones que te puede dar esa enfermedad. Claro. Entonces, hay muchas teorías sobre que la enfermedad o la inmunidad natural es mejor. Entonces, la inmunidad natural, cuando hablamos de inmunidad natural, es inmunidad innata. no la innata, la Que inmunidad te que te dio da la la enfermedad, que te da la tú le enfermedad. creaste Adaptativa. inmunidad. Entonces yo siempre hago la pregunta, por ejemplo, ¿qué tú prefieres? Vamos a ponerte el ejemplo de neumococo. ¿Qué tú prefieres? Que te dé el neumococo. ¿Qué tú prefieres? Si prefieres tener la inmunidad por la vacuna del neumococo y te evitas la enfermedad y así te evitas las complicaciones, o si prefieres que te dé la enfermedad y te den las complicaciones, o sea, corras O el posiblemente riesgo. sobrevivir o que te den la que complicación. te den la O sea, complicación. tiene O no sobrevivir, ¿no? eso, O o no no sobrevivir. sobrevivirlo. Porque, por ejemplo, tú El te sarampión, pones por ejemplo. el sarampión, Terrible. la varicela. Hay un hay brote. Ese fue el que volvió. Hay No, un el brote en rubeola, él Estados fue el que Unidos, en California. volvió. Hay un brote en Hay Estados un brote en Unidos. California que es terrible. Y de hecho, en Estados Unidos, con el tema de la vacuna del coronavirus, Ujú. se ha utilizado o se ha dicho que causa en un grupo de pacientes en edad juvenil entre 30, entre 25. 16 y 25 años hay una alta incidencia de Miocarditis. pericarditis y endocarditis. Y Pericarditis y endocarditis, endocarditis. Entonces yo pregunto, en niños, ¿cómo está el tema de la vacuna del COVID? Sabemos que las tecnologías de vacunas contra el COVID están basadas en ARN recombinante, que es la tecnología de toda la vida, y el ARN mensajero, que es el estándar actual de las nuevas vacunas, sobre todo la vacuna de Pfizer y Moderna, que están basadas en esto, y la vacuna de AstraZeneca, que fue retirada de todo del mercado global Sí. por el riesgo en adultos de Los efectos que se y los vieron, efectos que tiene de trastornos tromboembolíticos, ¿no? Entonces yo le pregunto, en niños, ¿qué vacunas están recomendadas, sobre todo con lo que tiene que ver con el coronavirus? No tenemos brotes nuevos en República Dominicana, sin embargo tuvimos una epidemia que no tiene ni 5 años ya, este año cumple 5 años en diciembre de este año. Entonces, ¿qué podemos hacer con los bebés, con los jóvenes o con los niños y con los adolescentes en lo que tiene que ver con prevención del coronavirus? Mira, lo que yo te digo, te decía antes de entrar, el COVID siempre ha existido. O sea, el COVID, desde que yo estudiaba nuevo. pediatría, eso no es nuevo. Lo que tal vez tenga variantes diferentes y siempre va a haber una mutación. El SARS, el MERS. Todo eso, ¿tú entiendes? Entonces, con relación a vacunas específicas para el COVID, por ejemplo, a mí me llegan muchos pacientes que llegan por historia de fiebre, un moco hialino, una secreción blanquecina, tú dices, eso es un resfriado común, y tú le haces un panel respiratorio y sale con COVID. ¿Te entiendes? Y los síntomas no son más que un resfriado común. O sea que eso, me imagino, como tú me bien dices, no hay una variante nueva ahora mismo que esté haciendo ningún efecto adverso más que un resfriado por la cual se común. necesitaría una vacuna. Exacto. Ese tema, por ejemplo, de que las vacunas te traen algunos efectos adversos que tengan que ver con coagulación o tromboembolismo y eso, yo no sé, en pacientes pediátricos yo no he visto ningún estudio que haya hablado de eso. No me ha tocado a mí personalmente o no lo he visto. Si lo hay, no lo sé. Claro. Pero no... Lo que sí, el COVID sí causa Kawasaki en niños y entonces Sí, ahí tenemos un sí. problema porque entonces la vacuna quizás... El COVID sí, pero no la vacuna. Exactamente, el Exacto. COVID causa la enfermedad de Y Kawasaki. la vacuna está para que tipo de no vasculitis, se den y esas la vacuna nos complicaciones. ayuda a prevenir la infección Mira, grave. no es Kawasaki, realmente. Es como tú dices, una vasculitis. Por ejemplo, tenemos el SINS post-COVID, que es el síndrome multisistémico inflamatorio, que generalmente eso se vio mucho en los niños, que fue posterior al COVID,
que llegaban en niños con síntomas muy parecidos al Kawasaki. Tú lo veías incluso hasta en el hemograma, tú veías que tú decías, bueno, pero parece un Kawasaki. El paciente llegaba con eyección conjuntival, te llegaba edematizado, te llegaba paciente que te tenían algún tipo de sangrado. Entonces tú decías, bueno, parece un Kawasaki. Cuando tú le hacías, el paciente se relacionaba con el COVID. Entonces, un síndrome inflamatorio multisistémico, que es el SIMS, lo que se conoce. Muy bien. Bueno. Y cuando, por ejemplo, un paciente con COVID, sobre todo en edad pediátrica, tiene este síndrome, en el caso del SIMS, post-COVID, ¿tiene secuelas de la condición? O sea, desarrolla SIMS como tal, secuelas. sí, como cualquier patología, puede tener secuelas. La idea es que salga bien, pero sí, como cualquier patología puede tener algún tipo de secuela. Sí, no sé. Yo le pregunto, doctor, porque la mayoría de enfermedades humanas que son prevenibles, de hecho, hoy en día hasta el cáncer es prevenible, el cáncer cervicuterino, incluso el cáncer de mama con las tecnologías ómicas es prevenible en algunos casos muy específicos, el cáncer de próstata con las pesquisas, los tamizajes, Ujú. es prevenible, la evolución a la malignidad en este caso. Entonces, ¿qué enfermedades pediátricas son prevenibles que nosotros sabemos desde el punto de vista científico que los padres deben de tomar en consideración para cada año que realicen los chequeos de su bebé, tengan en consideración a la hora de ir de cara con eso ante su pediatra y decirle, mira, yo quiero vacunarme con esto? Por ejemplo, en estos días se ha hablado mucho de la vacuna contra el papiloma humano en jóvenes y adolescentes, por ejemplo. Entonces, ¿qué recomendaría un pediatra para prevenir condiciones como estas que son prevenibles Ujú. en la medicina contemporánea? A lo que te decía, era lo que te decía del esquema de vacunación que tenemos en el PAI. Tenemos un esquema y eso cada pediatra en su consulta tiene, o cada paciente tiene su tableta, su tarjetilla de vacunación, y ahí te va diciendo, bueno, tiene 2 años, tiene 2 meses, tiene tanto, te toca esta y esta, porque son las más comunes a cierta edad. E incluso hay vacunas que tú le pones una dosis, 2 dosis, hasta una tercera dosis, o hay un refuerzo de esa vacuna. La del papiloma, por ejemplo, antes no se ponía, no estaba, pero sí realmente se ha demostrado que con esa vacuna tú previenes el cáncer cervicuterino. Y sobre todo, doctor, mencionarle siempre a la población que las vacunas de influenza siempre están en los centros de vacunación. Entonces, Todos los años hay que vacunarse. acostumbrarnos que Sí. todos los años podemos utilizar las vacunas, que muchas veces hasta se pierden, no se utilizan Sí. Pero es que la por el influenza mata desconocimiento. más personas al año que cualquier Que el otra COVID, enfermedad hasta humana, incluso que el Hay COVID, hay muchas o sea, complicaciones. y Hay que muchas todas complicaciones juntas. por influenza. Increíble. Entonces, por ejemplo, una bronquiolitis, aunque el agente causal es el sincitial Sincitial, respiratorio, respiratorio. pero te puede dar una influenza, te puede llevar a una bronquiolitis. O sea, la influenza, y eso, le han dado influenza. Eso es, Sí, eso es. No, fuerte. durante la Me pandemia tumbó. de la COVID, yo vi muchos pacientes que tenían, al ser nosotros la primera línea de apoyo, vi muchos pacientes que tienen una coinfección de Ujú, neumonía B y ujú, coronavirus. ujú. Entonces, esto Que se provocaba complicaran. y se Hay pacientes que se complicaba la complicaban. mayoría de pacientes con esta Ujú. condición, con esta coinfección. En los niños, hay coinfecciones que son endémicas, por ejemplo, donde los niños no solo se infecten en esta área de, por ejemplo, en el invierno, Ujú. de influenza y encima tengan otra cosa, que esto ha provocado, de hecho, que en este año, yo creo que es el año donde más colegios han tenido que cerrar clases específicas Ujú. en el Gran Santo Domingo por brotes de enfermedades virales de origen desconocido. Sí, es como tú dices, hay brotes. Entonces, es por temporada también. Incluso la misma vacuna de la influenza, uno la pone más por la temporada. En la temporada que tú ves que hay un aumento, generalmente en donde tú colocas esa vacuna. Y es como tú dices, hay brotes en las escuelas que tú dices, bueno, pero así como tiene influenza, tú también tienes otros virus, que son muchos. Tú le haces un panel respiratorio largo al paciente y el paciente te sale hasta con 3 virus diferentes, Wow. Eh, fácilmente. el tema del panel respiratorio es que es muy caro todavía. Si tú Sí. supieras que se está cubriendo bien, hay seguros, incluso el SENASA, sin mencionar cosas así, el SENASA, hay una parte que te cubre, creo que el largo. Es más fácil hacerte el largo si tú tienes un seguro complementario, contributivo, hacerte el largo que hacerte el corto. Uno lo que hace, la diferencia del seguro largo y del corto, por ejemplo, del panel, en el corto tú ves el COVID flu.
Tuve el COVID, influenza, creo que el adenovirus el otro, o el sincitial, Rinuvir. o el rinovirus. Entonces, si es una influenza, tú ya sabes que tienes que darle un manejo específico a la influenza. Entonces, por eso tú el largo a veces se hace cuando el papá quiere saber. El mismo papá quiere saber, o uno mismo te dice, pero ven acá, ¿por qué le está causando la fiebre? En el panel gastrointestinal es bastante grande, incluye la Escherichia coli enteropatogénica, enterotociénica, enteroagregativa, 0157, salmonela, todo. Tú sabes que yo me he dado cuenta, por ejemplo, a veces llegan muchos niños a la emergencia y llegan con su historia de diarrea y tú le haces un coprológico. La causa principal de diarrea no es parasitaria. En este país es viral. Es viral. Entonces te va a salir el coprológico negativo. Negativo. ¿Me entiendes? A veces tú le haces un panel gastrointestinal y te salen muchísimos virus que tú dices, bueno, esta es la causa específica. Doctor, yo le quiero preguntar, siguiendo esa misma línea acerca de las causas prevenibles, ¿cómo está la tasa de la mortalidad en pediatría, o sea, en los niños Yo tengo en este país? Yo tengo un dato, doctor, que es que el año pasado murieron 3.000 niños en etapa neonatal en la República Dominicana. ¿Qué significa esto? Que no habían cumplido los 28 días de haber nacido. Eso para mí es una preocupación inconmensurable porque yo le atribuyo esto al sistema de salud. No, pero eso es lo que le quiero preguntar al doctor. No a la atención médica ni a la calidad de atención médica. Yo quiero saber cuál es su opinión, porque mi opinión es esta. ¿Fueron causas prevenibles? Vi ese dato. Mira, no te sé decir en caso de... Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, tú estás hablando de pacientes recién nacidos, pacientes de neonato, ¿no? Antes de los 28 días. Tú tienes que ver, primero, las causas maternas. Hay veces que la madre nunca fue a una consulta prenatal. Por ejemplo, hay que ver la inmunización de la madre. Hay que ver si llevó a cabalidad lo que debe ser. A veces hay que... Tú tienes que ver incluso si la madre, no culpando solamente, porque como tú dices, es todo un engranaje. Tanto el sistema de salud, el personal médico, como el paciente como tal, se trabaja en conjunto. Entonces, hay muchos factores que te influyen a esa tasa de mortalidad. Y hablando de ese tema, doctor, sobre todo pediátrico, mencionamos una palabra ahorita muy importante, ¿cómo podemos prevenir ciertas enfermedades? Y son recomendaciones que vamos a dar. Por ejemplo, desde que el bebé nace necesitamos hacer una pesquisa, tenemos que revisar que el bebé está bien, que no falte esa evaluación oftalmológica, esa evaluación cardiovascular, esa sonografía con atención riñón, ese hemograma, esas pruebas tiroideas, y si tenemos acceso, por lo menos que se haga el tamizaje neonatal. Exacto. No se logró hacer, nos llegó tarde, es una familia lamentablemente que no puede dar mucho seguimiento desde el punto de vista pediátrico, pero vamos a tratar de por lo menos a los 6 meses, al año, que ese niño se haya hecho su pesquisa completa. Mira, eso es un tema que, como te digo, es de educación. A veces la población no está acostumbrada a llevar el niño a la consulta. Para eso es la consulta, porque tú le vas dando un seguimiento. Mucha gente lleva, por ejemplo, el paciente, cuando tiene la patología, lo llevo a la emergencia, porque me atienden más rápido y ya voy a salir de eso. Pero tú tienes que darle un seguimiento en la consulta. Primero, desde prenatal, antes de nacer, hay un seguimiento de ese embarazo, donde debe trabajar en conjunto el perinatólogo o el médico pediatra con el ginecólogo. Entonces, luego que nace ese niño, que lo tiene el pediatra, perinatólogo, entonces hay que dar seguimiento, como tú bien dices, hay que dar una evaluación cardiovascular, hay que dar una evaluación oftalmológica, tú tienes que ver incluso hasta sus pruebas auditivas, nutrición, si puedo mencionar. La nutrición, pero la nutrición, estamos hablando de leche materna. Claro, ¿No? claro. Sí. Entonces estamos hablando de leche materna. Lactancia materna exclusiva. Y la obesidad infantil, que es un problema de salud pública en Estados Unidos. Sí, claro. No, y aquí, no te creas. Mira, si tú te fijas, nos vamos, qué sé yo, 20, 30 años atrás, y la malnutrición era emanciación, eran pacientes de Watcher, claro. ¿Tú entiendes? Tú veías más marasmático antes. Tú veías un paciente, que ya no se usan esos términos, pero tú veías un paciente que era más el flaquito, desnutrido, que le veía la costilla. Y ahora están los obesos. Conchito. Entonces, yo creo que la medicina, cuando perdió los epónimos, perdió la vida. Ahora el peroné de toda la vida se llama fíbula. ¿Cómo es? Sí, entonces tú ves ese, ay, qué lindo, qué gordito, que sí, pero está malnutrido. ¿Entiendes? Pero a eso se incluye el sedentarismo, las tablets. Tú ves el paciente no hace. Antes nosotros corríamos
nos pasábamos el día entero brincando, que jugando que jugando el topado. Doctor, la ¿Entiendes? Ya no nomofobia. vemos eso. La nomofobia, que cuando tú le quitas el celular al niño Y se empieza a vuelve llorar loco. incontrolable. ¿Qué ustedes hacen en la emergencia? ¿Le dan el celular para que esté tranquilo? Para sacarle sangre. Para sacarle sangre. O sea, ¿qué se hace hoy en día? Sí, si supiera que hay técnica, por ejemplo, de pseudoanalgesia que utilizamos Wow. en la emergencia. Y parte de las técnicas es distracción. Por ejemplo, nosotros tenemos el paciente lactante, un paciente de menos de un año que la mamá todavía está lactando. No hay que acostarlo, para tú tomar una muestra, no hay que acostarlo y crucificarlo en una cama. Tú puedes darle la tetoterapia, como se llama. Tú le colocas el paciente en el regazo de la mamá que toma y ahí se puede entretener y tú puedes tomar una analítica. Si hay procedimientos que tú necesitas utilizar algún tipo de sedación o analgesia antes de hacerlo, hazlo. Si tú puedes ponerle ¿cómo se llama? Un poquito de tópico, poquito de lidocaína tópica. tópica en el tiempo, lo distraes con cualquier cosa, son métodos que se utilizan en la emergencia. Doctor, ¿dónde los encontramos usted? Bueno, me pueden encontrar a nivel privado, yo estoy a nivel público, yo soy en el Luis Eduardo Ibar, en la emergencia de Luis Eduardo Ibar, a nivel privado en Unipediatra, estamos dando consultas ahí, y en la cliniquita, me pueden ver. Gracias, doctor, por estar con nosotros en otro episodio de Santo Domingo Care. Les dejo con la pregunta, ¿qué precio tiene tu salud?